Entonces, el cálculo es RL 1000 dividido 1000 más RO 510. Eso multiplicado por 107. Entonces, la ganancia total en voltaje $709 más o menos. ¿Cierto? La ganancia total en voltaje, que es VO sobre VS, sería simplemente eso. Menos 709. No, 709. ¿Sí? 0,709. Menos de 1, ¿cierto? Menos de 1. Pero seguramente tenemos una apreciable ganancia en corriente. La ganancia en corriente en cortocircuito se evalúa como la resistencia de entrada dividida entre la de salida por la ganancia a lazo abierto. RI es 5300. Dividida entre RO, que es 510. Por la ganancia a lazo abierto, 1.07. Eso da 11. Negativo, ¿no? Menos 11.12. Sin unidades, ¿sí? Ahora, si queremos ver ganancia total en corriente, entonces tenemos que considerar las dos corrientes. La corriente de entrada y la corriente de salida. Entonces, ahí es IO sobre IE. Esa sería ganancia total. En corriente. La corriente de salida, fíjense que como tengo el circuito serie, la corriente de salida no es más que el voltaje de esta fuente dividido entre la resistencia total equivalente, es decir, la serie R o RL. VO dividido, no VO, sino ADO, ¿no? ADO. RO más RL. Y dividido entre la corriente de entrada, que es por ley de Ohm, BS dividido BI. BS dividido R. ¿Cierto?
Entonces, si hago el producto de extremos y medios y lo acomodo de esta manera, tendría RI sobre RO más RL. VI sobre VS a VO. ¿Está bien? ¿Y qué es VI? VI es lo mismo que VS, ¿sí? Porque están en paralelo. Entonces, como VI es igual a VS, cambio VI por VS, este término desaparece, ¿sí? Entonces, simplemente tengo que multiplicar esta fracción por la ganancia a lazo abierto. RI 5300 O más RL son 510 más 1000, ¿cierto? Por la ganancia a lazo abierto en voltaje, menos 107. $5,300 por 1.07 dividido 1510. 3.76 más o menos. Negativo, ¿sí? Entonces podríamos decir que la ganancia total en potencia, que es el producto de estas dos ganancias, es ganancia total en voltaje, hemos sacado menos 0,709, ¿cierto? Y la de corriente menos 3.76. ¿Cuánto da eso? $2.66. ¿Cierto? Muy poca ganancia, ¿sí? Bajísima la ganancia en voltaje, pobre la ganancia en corriente, poca ganancia en potencia. ¿Qué hacer para mejorar? Hemos visto que quien está reduciendo la ganancia es la resistencia esa de realimentación, la RE. No la podemos quitar, ¿cierto? Porque con eso se va a mover el punto Q, va a alterar el comportamiento del transistor. Entonces, la forma de evitar esta resistencia en corriente alterna es ponerle un condensador de desacoplamiento. ¿Sí?
Obviamente el circuito cambia en ese sentido solamente. Todo sigue igual, nada más que estamos agregando este condensador. Aquí. Normalmente el condensador de desacoplamiento suele ser grande, del orden de los miles de microfaradios. Voy a poner 4700. Y lo demás sigue igual. Entonces, ¿en qué cambia el circuito cuando se pone este condensador? El cambio se refleja solamente en el circuito equivalente de corriente alterna. El circuito equivalente para pequeña señal y baja frecuencia, ¿sí? Porque el punto Q no se ha movido. El condensador que hemos agregado, este condensador CE, en corriente continua, aparece como circuito abierto. Entonces, como C1 y C2 también son circuitos abiertos para la corriente continua, el circuito de polarización no ha cambiado. Y seguimos teniendo el mismo punto Q y por lo tanto el mismo RPi que en el caso anterior. Notaremos eso. El punto Q no cambia. Entonces, tampoco el circuito de corriente alterna, ¿cierto? Pero el circuito, no el circuito de corriente alterna, sino los parámetros de corriente alterna. Eso debía haber escrito, ¿no? El circuito sí cambia. Parámetros de corriente alterna. Bien, entonces sigue teniendo el mismo RPi, el mismo beta F. Pero ahora el circuito de corriente alterna debido a que los condensadores son cortocircuitos, ¿cierto? ¿Por qué son cortocircuitos? Porque a la frecuencia de la señal, que es la frecuencia de trabajo, sus impedancias son muy bajas y pueden tomarse como cortocircuitos, ¿no? Entonces el modelo cambia. Ahora el emisor aparece a tierra directamente. Ya no hay la resistencia de realimentación. Ese es el circuito, queda de esta manera.
la fuente de señal, las resistencias R1 y R2 en paralelo, de Thevenin. Enseguida está Rpi a tierra, ¿sí? Porque el emisor está a tierra. Y del otro lado, aislado ya, no hay esa relación salida-entrada. Está beta F por IB. La fuente de corriente controlada por corriente, ¿sí? Y conectada al colector, la resistencia RC, y como el condensador C2 está cortocircuitado, la carga. ¿Cierto? Así se ve el circuito. Entonces la ganancia aumenta notablemente. ¿Sí? Podríamos hacer el cálculo directo de la ganancia, ya sabemos cómo se comporta esto. La ganancia la estamos tomando en la carga y esta está en paralelo con RC. Entonces la ganancia total en voltaje va a ser el paralelo RL con RC multiplicado por beta F, con signo menos esto, ¿no? Sobre solamente Rpi. Porque RE multiplicado por 1 más beta ya se fue. Se fue porque aparece como si fuera 0. Bien, entonces, al haber reducido el denominador de la fracción que determinaba la ganancia en voltaje, esta ha crecido notablemente. ¿Cuánto es el paralelo de 1000 con 510? $337.7. Esto por beta F, que es 180, dividido Rpi, que es el mismo. 600, ¿cuánto era? Rpi, ya se me perdió el Rpi, ¿dónde está? $616. Ahora la ganancia en voltaje total es 98.7. Y también, claro, ha cambiado la resistencia de entrada. La resistencia de entrada es ahora simplemente lo que se ve desde la fuente de señal, es decir, el paralelo de Thevenin con Rpi. Thevenin con Rpi. ¿Cuánto es el R Thevenin? Con 1650. Con el Rpi, que es 616.
Da 555. Y la resistencia de salida no es más que RC, ¿verdad? Entonces la ganancia en corriente es RI sobre RO por la ganancia en voltaje. Eso viene a ser, ¿cuánto? $107, ¿no? 107 negativo, sí. 0.4. Y la ganancia en potencia, vean cuánto ha subido. 98.7 por 107, eso da 10.600. ¿Cierto? 10.600 la ganancia en potencia. Eso en decibeles, ¿cuánto es? Logaritmo de esto. Y multiplicado por 10 da 40.2. 40.2 decibeles. Bien, entonces hay una notable mejora en la ganancia al eliminar esa resistencia de realimentación del circuito de corriente alterna. Entonces, evidentemente la realimentación tiene grandes beneficios. Controla la entrada, permite estabilizar el circuito, tiene también beneficio en el ancho de banda, eso lo vamos a ver más adelante, pero no todo es beneficio, ya que reduce notablemente la ganancia. Entonces, siempre se consigue mejoras, pero hay que pagarlas, ¿no? Y en este caso se paga con ganancia. Bien, ya estamos sobre la hora. Entonces, les recuerdo, el examen, mientras no se diga otra cosa, sigue siendo el lunes a las 8:30 en el auditorio de la facultad, módulo 236, cuarto piso. Bien, voy a estar atento al WhatsApp. Si tienen alguna duda, háganla a través de ese medio. Bueno, nos encontramos el lunes. Disculpe, ingeniero. Sí, dígame. En el último ejercicio del práctico, ¿cuál es la característica de salida que tenemos que hallar?
Característica de salida. Ay, ay, ay. A ver, déjenme buscar el práctico. Aquí está. En el último ejercicio me dice. Sí, ingeniero. ¿6? ¿Que tiene el número 6? Sí, el número 6. Que se obtenga el punto Q y la región de trabajo considerando que el transistor opera con beta 160. Lo mismo que en los anteriores, ¿no? El punto Q se lo observa en el circuito de salida, es decir, es corriente de colector versus voltaje colector emisor. A ver si puedo traerme el circuito aquí. Ese es el circuito, ¿no? Es un transistor PNP. Entonces tengo que tener en cuenta dónde está la corriente de colector, ¿cierto? Un poquito más al medio. Corriente de colector. El colector está abajo, no está arriba, ¿sí? Esta es la corriente de colector. El voltaje colector emisor tengo que tomarlo aquí. ¿Sí? Entre colector y emisor. Ahora, en el transistor NPN, la corriente de colector entra al colector, en este otro sale, ¿no? Entonces esta flechita es así. ¿Cierto? En el transistor NPN, esto es para el NPN. La característica de salida se la observa en el primer cuadrante. La recta de carga está aquí en el primer cuadrante. Para el PNP tendría que estar en el tercer cuadrante.
¿no? Lo que les decía en la anterior clase. Debería estar aquí en el tercer cuadrante. Esto es para el PNP. Pero no hay ningún problema en cambiar los dos ejes y dibujarla en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, todo lo consideramos positivo, ya no es negativo. Decimos la corriente que sale es positiva y el voltaje lo tomamos también de esa manera. En lugar de decir voltaje colector emisor positivo en el colector, negativo en el emisor, voy a tomarlo al revés. Entonces yo voy a considerar así, voltaje colector emisor, negativo, positivo. ¿Ya? Y la corriente, como les digo, saliendo del colector y así la tomo como positiva. De esa manera, el trazo lo voy a hacer aquí, en el primer cuadrante, porque ya le cambié los dos ejes, ¿sí? Entonces queda trazado lo mismo que en el otro caso, pero estoy teniendo en cuenta que ambos, comparados con el otro, son negativos. ¿Sí? Por comodidad, simplemente los traigo al primer cuadrante. Entonces, ¿cómo van a hacer el cálculo? Lo mismo que hemos hecho en el transistor NPN. La resistencia equivalente de Thevenin. ¿Sí? La resistencia equivalente de Thevenin sigue siendo el paralelo R1, R2. Ahora, tengo que ver el voltaje base emisor para mi referencia de la corriente de base. Entonces, lo que me interesa ver desde la base no es respecto a tierra, sino respecto a la fuente. ¿Ya? Entonces, en el divisor de voltaje, lo que es el voltaje Thevenin, voy a tomar R1, ¿sí? Porque quiero verlo aquí, R1 sobre R1 más R2. De BCC. ¿Sí? La porción de BCC que le toca a esta resistencia, porque con ella es con la que voy a trabajar para calcular la corriente de base. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Ahora tengo mi fuente equivalente de Thevenin, resistencia Thevenin, y esto está conectado a la base del transistor, ¿sí? Pero me interesa ver lo que sé del transistor, que la unión base-emisor es de voltaje constante. ¿Sí? Entonces esta es la RE, y aquí es donde voy a evaluar esa corriente, teniendo en cuenta que este voltaje colector-emisor, o perdón, base-emisor, es 0,7, ¿no? Pero en lugar de decir, ya sea que le ponga más menos aquí, y diga voltaje emisor base,